Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar por supuesto información, noticias del Real Madrid que me han parecido a mí muy interesantes, seguramente a muchos de ustedes también. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para que para descubrir junto con ustedes unas cosas más que chéveres. Así que nada, sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar varias cosas. Va a ser un video o unos días de bastante cargaditos realmente, y que la verdad me ha parecido a mí interesante, que dije, bueno, vamos a revisar las cosas con los chicos para que se pueda reír un poco de las cosas que salen, y sobre todo del tema de Xavi, que se ha puesto a rajar un poco del tema del arbitraje de Almería, cuando básicamente nos estamos acordando que la carrera de Xavi está en entredicho por el tema de Enríquez Negreira. Es que es una cosa increíble. Y quiero empezar hablando rápidamente de algo que se ha dicho de un tal Nacho Cotino, que bueno, dio un discurso bastante lamentable cuando pasó lo de Vini, y esto es lo que ha dicho el sinvergüenza este. Vamos a escucharlo porque la verdad es que no tiene pérdida. Y ayer tarde se produjo un episodio de esos que deja a nuestra liga a la altura de la de una república bananera, y ni es el primero ni lamentablemente seguramente será el último. Jugaba la Almería, colista, ante un Real Madrid herido por la eliminación de la Copa a pies del Atlético de Madrid, y los andaluces se pusieron 0-2 en el Santiago Bernabéu. El encargado del VAR para la ocasión era uno de esos señalados como antimadridista por la prensa merengue, que es casi toda la prensa nacional, y en especial por Real Madrid Televisión. Y seguramente, váyase usted a saber, vio el cielo abierto ante la posibilidad de obtener el indulto de la central lechera. Y como en el campo tenía un árbitro novato que nunca había pisado el Bernabéu y que no sabía dónde tenía la mano derecha ni la izquierda, ni si llevaba un silbato o la flauta de Bartolo, esquilmaron al modesto Almería, que menos mal que pudo volver a casa, porque temieron hasta que les hubieran robado las ruedas del autocar. Sería recomendable, señor presidente del Comité Técnico de Árbitros, que la próxima vez que se haga usted un videoreportaje de esos que tanto le gustan, exaltando la excelencia del arbitraje español, por favor, por higiene y por decencia, haga esto. Póngase usted una mascarilla, que ahora vuelve a estar de moda, y así los millones de españoles aficionados al fútbol que no somos madridistas no tendremos que ver cómo se ríe en nuestra cara. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando el Nacho Cotino este, que yo no sé dónde ha salido, y lo único que está ahí es para atizar al Real Madrid por situaciones absolutamente ridículas. Pero bueno, como les estoy comentando, básicamente de esto trata el relato, y es llamativo porque utiliza algo tan delicado con el tema de la mascarilla y todo lo que ha sufrido mucha gente para meter su mierda allí. Es que es una cosa increíblemente absurdo. Quiero que escuchemos ahora a José Luis Sánchez reventando a Xavi por sus absurdas declaraciones, porque la verdad no tengo nada más que comentar sobre el Nacho este, poco pelo. La verdad es que no tengo más nada que comentar. Me parece un tipo absolutamente ridículo y que no se da cuenta de la edad que tiene. Quiero que escuchemos ahora, como les decía, a José Luis Sánchez, que suele estar muy acertado en casi todas sus cosas, en especial cuando se trata de hablar de la corrupción del Palancas. Así que mucho cuidado con lo que vamos a escuchar. De corrupción deportiva, y tú quieres que devuelvan títulos que ha por tu jugado cara, en la bonita. época más oscura del fútbol español, judicializada ahora mismo, con árbitros hablando de índice corruptor, de karaoke, de fiestas, de chofer, de coches de alta gama. Uy, qué grave, que por qué grave. favor, Si van al karaoke, por favor, gravísimo, creo que gravísimo. alguien que está llevando ese y escudo un y día que ha fueron a cenar pertenecido juntos. durante Guau. su época de jugador a la época más oscura del fútbol español, Luis, de verdad, creo que no está capacitado respeta para la hablar de presunción de arbitraje ni para dar inocencia. lecciones de arbitraje. No acuses de corrupción Un jugador, deportiva, y tú quieres que devuelvan títulos. Ahí está lo que les estaba comentando, y dice que respeta la presunción de inocencia. Sin embargo, bueno, ahí básicamente ellos se han jactado de llamar, ¿cómo les explico? De llamar corrupto al Real Madrid por el tema de lo que ha pasado en Almería. Por eso les digo, José Luis Sánchez ha estado brillante diciendo que es un futbolista que ha sido el pilar seguramente de el Palancas, que estuvo involucrado mientras se le pagaba a Enríquez Negreira, y que se saca con estas sinvergonzuras. Me parece casi tan lamentable como lo de Joan Laporta. Ahora quiero que escuchemos algo que ha pasado el día de ayer y que me parece gravísimo, y es este video de Gerardo Romero,
que ha publicado esto y que bueno, se ha encendido absolutamente todo. Escuchemos porque me parece realmente grave esto que sucede aquí. Sitio. Os voy a poner el audio porque no quiero poner la imagen para no buscarme más problemas, pero voy a poner un audio porque me apetece. Voy a poner un audio de la agresión que recibe Pozo de Vinicius. Este es el audio del VAR, lo ve Hernández y encima no llama para que lo vayan a revisar esa agresión, pero la ve. Escuchar. Posible falta en ataque, quiero verla. Un poquito más para atrás, un poquito más para atrás, un poquito. Retiro. Uf, quiero verla en corto, Quiero verla en corto, sí. Saque de meta. No, dame una. El del campo le dice nada, forcejeo. Hernández. Sí. Cuando se lo va a quitar con el brazo al bracear le golpea la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de en medio le bracea y le golpea en la cara, ¿vale? Hernández, sí. Le bracea y le golpea en la cara. Ese es Hernández. Vámonos al vivo. Corre el Dallo y vámonos al vivo. Escucha un momentito. Ahora sí. Estaban mirando si había algún golpe de Se agresión. disculpa, se lo está explicando él incluso. Y te vas a hacer caso al de arriba, ¿vale? Y el árbitro del campo le está diciendo al capitán de la Almería, está mirando si hay algo arriba. Es de meta, Abraham. Venga, esa hay que verla, equipo. Que son mi espalda, vamos. Hay que verla, le pega el árbitro de campo, pero tienes cojones. Pero entonces ahí desaparece Hernández y no dice absolutamente nada. A mí lo que me indigna es este momento. Cuando se lo va a quitar con el brazo al brazo. Este es Hernández desde el campo. Sí. Cuando se lo va a quitar con el brazo al bracear le golpea en la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de en medio le bracea y le golpea en la cara, ¿vale? Vale. Pues coño, sancionemos esto que ha pasado aquí. Un momentito, porque... Escúchame, Vámonos al vivo. Joder, escúchame un Vámonos al vivo. A tomar por culo. momentito. Lo que les estaba comentando, a mí lo que me parece curioso y lo que me parece grave de todo esto que filtra el sinvergüenza es como el CTA están básicamente nos están diciendo que vamos a seguir creando polémica. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que el Palancas o el Comité Técnico de Árbitros le ha filtrado un audio que aparentemente es exclusivo del Comité Técnico de Árbitros, se lo ha filtrado a un periodista que es un enfermo del Barça, que es afín del Barça, y es lo que me parece absolutamente grave. Es que me parece increíble. Para que sigan hablando lo del robo, pues bueno, ahí está lo que les estaba comentando, una cosa sin precedentes para mí, que bueno, espero que hayan todo tipo de investigaciones, porque la verdad es que lo que ha sucedido me parece gravísimo. No me parece nada grave lo que dice el tipo Hernández ahí realmente. Di mi opinión, que dije que pudo haberse llevado un disgusto Vinicius en esta acción definitivamente, pero que me daba la sensación de que el tema del Comité Técnico de Árbitros va a ser más largo de lo que estábamos pensando, porque estas situaciones es que son intolerables. Que se filtren este tipo de audios me parece una de las cosas más lamentables que yo he visto en mi vida. Y por ende, pues vamos a seguir escuchando. Quiero que ahora veamos algo del tipo este de Más que Pelotas, que nunca había reaccionado a nada de él, porque me parece realmente un tipo bastante irrelevante. Y pues ha dicho algo que me ha parecido brutal. Escuchémoslo. Aparte de que hubo gente que nos robó, el Barça, los presidentes, Gaspar, los presidentes que pagaban por esos informes, por tener una persona del comité arbitral que les pudiese explicar, pues mira, este árbitro funciona así o asá, lo hacían a ciencia cierta y con toda la seguridad del mundo, pensando que era la única manera de ayudar al Barça a que todo estuviese más equilibrado. O sea, estoy 100% cada vez más, sí, 80% seguro que quien compró estos servicios de Negreira, repito, estos informes, estos consejos, llamarle como queráis, lo hacía pensando que era necesario. Y viendo esto, lo corrobora todo. Yo de verdad no sé qué tiene este tipo en la cabeza. O sea,
Me parece increíble, y es que se lo comentaba a Miguel Serrano ahí, le dije, no más hace falta verle la cara a este tipo de retrasado mental que tiene, porque el tipo acaba de reconocer que el Palancas le pagaba a Enríquez Negreira porque buscaba la neutralidad, es decir, que está reconociendo el delito, es decir, que si existió, es como que yo mañana vaya a robar un banco y cuando me coja la policía diga, no, es que no tenía nada que comer en mi casa, estoy reconociendo el delito. Es que es una cosa impresionante los retrasados mentales que son. Es que mira, yo te digo una cosa, no hay manera de entender a esta gente, porque es que se los digo, es que Dios mío, uno se pone a pensar y a analizar estas cosas y dice, pero ¿cómo se puede ser tan anormal de reconocer un delito de la manera tan infantil que lo hacen? Porque es que lo que más me preocupa es que si la defensa del Barça va a ser este discurso de este señor, lo más probable es que el Barça acabe con un problema bastante serio judicialmente. Es que me parece increíble de verdad el retraso mental de algunos que están ahí relacionados con el Palancas. Quiero que ahora escuchemos a Ferreras porque de verdad es que no me quiero calentar con el tipo ese. Qué tipo tan enfermo de verdad. O sea, una cosa de locos, una vaina impresionante lo que acabamos de escuchar. Pero bueno, realmente da igual teniendo en cuenta que obviamente el Barça, yo no creo que los abogados que vayan a representar el Barça vayan a ser tan retrasados mentales para salir con una barbaridad de esta. Ojalá, porque sería, créanme, que va a ser lo mejor que nos puede pasar. Quiero que ahora escuchemos a Ferreras, que tenía rato que no lo comentaba, pero hoy ha salido otra vez con sus cuentos y la verdad me ha gustado muchísimo. Bueno, otro nivel, Michel, como entrenador y como analista. Lo de Xavi, que ha estado 20 años beneficiado por Negreira. Madre mía, la que se ha montado con estas 3 decisiones del VAR en el Bernabéu. Está claro, para muchos el VAR solo vale si perjudica al Real Madrid. Surrealista la sobreactuación del antimadridismo. Hablan de atraco, de robo. El robo del siglo, por Dios, es haber comprado al número 2 de los árbitros durante 20 años. El atraco del siglo es haber sobornado y pagado a Negreira y a su hijo durante todo ese tiempo. Y lo hacían para condicionar los arbitrajes a favor del Barça. 20 años, 8 millones de euros. Xavi Hernández con sus declaraciones da la sensación de que echa de menos a Negreira. Él sabe muy bien como jugador qué significa tener al número 2 del arbitraje en nómina. En nómina. Cuando Xavi era jugador del Barça, el Barça pagaba a Negreira. Cuando Xavi era jugador del Barça, el Barça pagaba al hijo de Negreira y a Negreira. Y tenemos a jugadores del Barça que pagaron al hijo de Negreira, vicepresidente de los árbitros. Eso sí es un escándalo. Un escándalo mundial. El escándalo del Barça pagando 8 millones de euros a los Negreira, vamos. Lo que el juez califica corrupción sistémica del arbitraje español. Cuando Xavi Hernández jugaba en el Barcelona. Eso sí que es un escándalo. Julio, ¿habrá novedades esta semana o no? Y bueno, esto es lo que les estaba comentando y brillante lo de Ferreras, porque creo que hace un análisis perfecto de lo que está sucediendo y hablando de la corrupción sistémica y de que Xavi sea tan descarado como para decir la barbaridad que le acabamos de escuchar. Se me está haciendo un poco largo el video, así que vamos a ir a la carrera. Vamos a escuchar ahora a Juanma Rodríguez, que también ha tenido para darle su puñetazo a Javi, que de verdad es que las palabras de Xavi son de las cosas más lamentables que yo he escuchado en mi vida. Así que vamos a escuchar en este caso a Juanma, que también dice hablando del Real algo Madrid, interesante. Se equivoca. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de esto. A las 2 de la mañana llegamos al quid de la cuestión. No hablamos del Real Madrid-Almería. Hablamos de lo que se va a preparar a partir de ahora en el Real Madrid-Almería. Prepárense, señores, al show que viene. Que esto es solo... Ha enseñado la patita. Solo ha enseñado la patita. Porque claro, de algún modo tiene que justificar. De algún modo tiene que justificar. Es que no, que se le escapa el equipo. Que se le escapa el equipo, que va a 7 puntos, que han podido ser 10. ¿Entiendes? Exactamente lo que les estaba diciendo, y por cierto, más tarde les voy a subir un video en el que vamos a escuchar a Iñaki Angulo, entre otros, hablando exactamente de esto. Es exactamente eso, muchachos. Está Xavi Hernández intentando justificar. Es que le ha venido como anillo al dedo no solamente a los corruptos, sino a personajes como Xavi, que saben que la única forma que tiene de justificar la mierda de temporada que está haciendo y la mierda de equipo que está utilizando es esta que está haciendo. Así que me parece realmente brillante lo de Juan. Más rapidito ahora con lo de Real Madrid Televisión, en este caso Jesús Alcaide ha dicho esto también sobre lo de las declaraciones de Javi. Michel, me parece que, pues nada, un entrenador que está haciendo un trabajo deslumbrante, con un mérito tremendo, y me parece
que un caballero del deporte. En el caso de Xavi, pues no sé, yo entiendo que busca al margen de olvidarse por completo de todo este asunto, como se olvidan muchos medios, de cómo está bajo sospecha la carrera de Xavi Hernández, al margen de que su carrera entera está bajo sospecha, pues hombre, pues tiene que probablemente justificar una mala temporada, que es evidente que la temporada del Barcelona no está siendo buena, insisto, está a 7 puntos en la Liga. Ha pasado con agobios algunas eliminatorias ante equipos modestos, contra los que incluso tuvo algún altercado el señor Xavi, con jugadores modestos del Barbastro, un equipo que estuvo a punto de eliminarle. Y bueno, y en el recuerdo inmediato está, como recordaba Miguel Ángel, ese contundente 4-1, un partido en el que el Real Madrid le pasó absolutamente por encima en la reciente final de la Supercopa, un partido que, por cierto, ha visto todo el planeta ha visto cómo está el Barcelona y cómo está el Real Madrid. Así que yo entiendo que esto, cortina de humo para justificar pues todo lo que está ocurriendo y, por supuesto, para que no se hable de todo esto que está bajo investigación del juez, de la Guardia Civil y de la Fiscalía. Esto es lo que hay. Interesante lo que comenta este caballero y pertenece a Real Madrid Televisión. Por eso les estoy diciendo, lo que está haciendo Xavi es de las cosas más bajas que yo he podido escuchar en mi vida, porque es evidente que es un señor que está su carrera en lo absoluto por sospecha, bajo sospecha, y que bueno, deja muy clara en la que deja esa intención que tiene Xavi de poner una cortina de humo relacionada con este tema. Pero bueno, lo otro queda para el otro video, que también me creo que va a quedar interesante. En el momento pues me gustaría saber sus opiniones al respecto, que me hagan saber qué opinan de todo esto que les he traído hoy, de cómo todo, absolutamente todo el mundo humilla a Javier, porque es que la verdad es que es indignante lo que ha dicho Xavi, es de las cosas más indignantes. Si lo dice Michel me hubiera caído mal y me hubiese parecido indignante, pero lo hubiera entendido, pero que lo diga el tipo este, el tipejo este, el sinvergüenza este, es que me parece de las cosas más asquerosas y rastreras que he visto en mi vida, sobre todo teniendo en cuenta el respeto y la admiración con la que Ancelotti siempre se refiere a él, y en este caso este sinvergüenza restándole mérito al trabajo que está haciendo Ancelotti en esta temporada con el Madrid. Ya lo saben, déjenme su opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.